Hecho muchos debates, pero la verdad es que uno siente que funcionan muy poco. Y funcionan poco porque la visión que se tiene en Colombia frente al tema de la justicia es una visión miope, es una visión de corto plazo y de apagar incendios. Entonces, tenemos hacinamiento, construyamos cárceles, pero cárceles donde no hay clasificación de los presos, donde no hay políticas claras de resocialización. Mire, gran parte de las personas que hoy están privadas de la libertad están privadas sin haber sido sometidas a juicio, sin tener ni siquiera condenas. Eso es muy grave y no están por un mes ni por un año, por muchos años. Adicionalmente uno ve las cárceles atiborradas de personas por inasistencia alimentaria. Yo un día le dije al ministro de Justicia, en campaña nosotros propusimos unas granjas que sirvieran como unos centros de reclusión para delitos que no fueran de sangre, que no fueran graves como la inasistencia alimentaria, porque yo les digo, un papá que no da la cuota alimentaria libre mucho menos la da preso. Por lo menos en una granja de estas podría ayudar a producir para pagar lo que cuesta tenerlo ahí para mandar la cuota. Se les han propuesto mil cosas, pero este ha sido un gobierno sordo. Miren, nosotros tenemos una justicia que no está operando, que no genera confianza en la ciudadanía. Y además, las declaraciones del director del CTI, de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal, lo que dejan ver es que hay una justicia además politizada, parcializada, que mientras busca impunidad para criminales persigue a la oposición democrática. A mí me sorprendió escuchar, por ejemplo, al fiscal diciendo que se tenía que pensar en rebaja de penas para abusadores de menores, que estaba muy bien que las FARC no pagaran cárcel por los delitos de lesa humanidad, crímenes atroces. Sin embargo, es detrás de cuanto uribista aparece para ver cómo lo condena por delitos que ellos mismos se inventan. Por publicar un video. Por publicar un video, por una foto que filtran de la organización narcoterrorista FARC. Entonces, mire, es muy preocupante lo que está sucediendo en Colombia. Yo creo que es urgente la reforma a la justicia. Yo creo que es urgente una visión integral de justicia donde se trabaja el tema de la prevención, el tema de cómo va a ser el control y la represión, cómo va a ser la resocialización. Eso es urgente. Otra cosa que es tristísima, mire, en Colombia la incapacidad o la falta de políticas para judicializar y trabajar con menores hace que sean muy atractivos para las organizaciones criminales, porque ellos mismos saben que no pueden ser procesados por los crímenes. Otro tema muy grave, aquí hay muchos delitos escarcelables. Entonces era triste en el debate que hacíamos de seguridad del metro porque la policía nos decía, hemos capturado 37 veces a la misma persona porque roba en Transmilenio. 37 veces. Pero como es de menor cuantía, las 37 veces lo hemos tenido que dejar en libertad. En Estados Unidos, y nosotros también lo hemos propuesto, existe algo que se llama los 3 strikes. Y es que si a usted lo capturan por un delito escarcelable, se la perdonan a la primera, se la perdonan a la segunda, para la tercera se va para la cárcel. En Colombia se tienen que pensar este tipo de estrategias. Uno lo que siente es que la justicia en Colombia desconoce los retos en seguridad y en criminalidad que vive el país. Yo siempre cuento una anécdota, yo no sé si recuerda el doctor Darío, en el gobierno del expresidente Uribe nosotros hicimos inteligencia durante un año para capturar a un señor que le vendía armas a las FARC. En ese momento yo me acuerdo que como a las 4 de la mañana se hizo el operativo, capturamos al señor, estaban las armas ahí. Cuando lo fuimos a procesar, el juez de garantía lo dejó en libertad porque en ese momento, afortunadamente ya no, decía el Código Penal que los allanamientos solo se podían hacer con orden de captura de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por haberlo hecho a las 4, a pesar de tener orden, pues tenían que dejar en libertad al señor. Y uno encuentra que eso sucede mucho, que los retos de seguridad no se asumen seriamente desde el sistema judicial, que no hay un trabajo armónico y eso desincentiva también a la fuerza pública para actuar. Mire, a mí me parece gravísimo ver esta anomia. En Colombia todavía uno ve a estudiantes, a señores, amas de casa, maltratando a la policía, golpeándolos, sacándolos de zonas. Eso no tiene presentación. Es que ellos representan la autoridad del Estado, la fuerza legítima del Estado. Entonces yo creo que es urgente la reforma a la justicia. Me preocupa que siempre
en el Congreso termina hundiéndose porque todos quieren meterle mano y todos creen que el tema de justicia pasa solo por un asunto presupuestal para la fiscalía o por temas de salarios para las cortes. Esto va mucho más allá. Esto requiere una decisión política de fondo y yo diría que esto requiere un verdadero acuerdo nacional donde se hable entre todas las partes. Las fuerzas militares y de policía que están en la calle saben cómo está actuando la delincuencia y cuáles son los retos que enfrentamos en seguridad. Las academias, las universidades, las facultades de derecho, las cortes, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría. Esto tiene que ser una decisión de país porque esto es muy grave. Y esto finalmente ¿a qué lleva? Al resquebrajamiento del Estado Social de Derecho. Cuando uno habla de justicia tiene que hablar de tres cosas que determinan la norma, que es un poco la ley, la moral y las costumbres de un país. Y en Colombia esas cosas no están interconectadas. En Colombia seguimos con la mentalidad del vivo vive del bobo y el bobo de la mamá para hacerle apología al delito. En Colombia seguimos creyendo que la ley es solo para algunos